Amigos, estamos en este subprograma Punto Final con Alfonso Gómez Sandoval. Y él le estaba dando una explicación muy amplia de por qué, siendo él un priista, acepta la incorporación a trabajar en el gobierno de Gabino Cue con una óptica totalmente diferente. Es decir, una cosa es la competencia electoral, la competencia ideológica, y otra ya en el ejercicio del poder entender que la democracia no es gobernar para sus partidos, sino para todos. En esta lógica estamos, ¿y cuál es su explicación? Bueno, ese es el sentido de la invitación del gobernador Gabino Cue hacia mi persona. Y yo lo constaté en los hechos. Déjame decirte, como secretario general de gobierno nombrado en abril del 2013, tuve la ocasión de conducir lógica de procesos electorales en la medida de la competencia, de la gobernabilidad del Estado, en generar las condiciones de seguridad, de certeza. En el año 2013, en el proceso local para la renovación del Congreso y de los 153 ayuntamientos, 154 que se eligen por el régimen de partidos políticos, y en el año 2015 en la elección federal. Y ahí pude constatar cabalmente el dicho del gobernador Cue de no intervenir en los procesos electorales. Y me consta, no intervino en ninguno de los dos, en el sentido de apoyar a candidatos de su coalición. Entonces, yo tengo la certeza de que el dicho se traduce en hecho. Y en esa confianza que me daba, y en esta confianza clara de generar condiciones de gobernabilidad, yo podría tener la seguridad de que esa era la actuación del Ejecutivo. Y por eso se generó piso parejo para todos en esa lógica de competencias. Yo creo que fueron dos procesos muy importantes, uno local, que de por sí en Oaxaca es muy complejo renovar a los ayuntamientos, al Congreso, sin mayores incidentes. Cuando nosotros arrancamos los gobiernos municipales del año 2014, se pensaba que podría haber 80, 100 administraciones municipales designadas por el Congreso y no hubo más de 15. En el sentido de que además vivimos tiempos de muy alta judicialización de los procesos electorales. Hay controversia porque en la formación de nuestro régimen democrático a nivel municipal, a nivel local, los actores no se dejan arrebatar triunfos que consideran haber obtenido en las urnas y van hasta las instancias claras de justicia electoral, que con rigor vienen funcionando. Y como ustedes saben, acaban todos en algunos de los casos llegando a la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, la competencia democrática está además ahora inserta dentro de este alto proceso de defensa del voto y defensa de los intereses partidistas y los candidatos. Entonces, pudimos ver que estos procesos van generando un fortalecimiento de la cultura democrática en Oaxaca. No tengo duda, pasarán 12, 18, 24 años para que vivamos en un régimen pleno de vida democrática en Oaxaca. Pero eso me permitió estar generando todo el tiempo condiciones de diálogo, de interlocución con todos los actores políticos, pero no nada más con los actores políticos, porque no hablamos nada más de política en Oaxaca, sino con, como dice la ley, en el desempeño de ese cargo, las relaciones con autoridades municipales, con la sociedad en su conjunto, como ciudadanos, ya sea organizados o no, y la coordinación con los demás poderes del Estado, tanto el judicial como el legislativo. El poder legislativo en Oaxaca, el poder judicial, por supuesto, tiene una gran injerencia en la vida política del Estado. Y ahí estábamos muy puntualmente generando el esquema de diálogo. Esta posición también destacadamente señala legalmente que tiene que generar las condiciones en apoyo al gobernador del Estado de hacer la tarea de coordinación con el gobierno federal y con los gobiernos municipales. Entonces, ese desempeño, esta oportunidad importante para mi vida profesional que me brindó el gobernador Gabino Cue, me permitió conocer a detalle, muy a detalle, la realidad sociopolítica, cultural y económica de Oaxaca en la actualidad, porque yo la he conocido en las diferentes etapas de mi vida, en los años 80, 90, en la primera década del 2000 y ahora. Entonces, las circunstancias son siempre cambiantes y esto me ha dado esta oportunidad de conocerla. No, en absoluto, es algo que yo disfruto. Es una tarea
intensa, pesada. Aquí no se puede trabajar menos de 15 o 16 horas al día. Si no se hace, no hay resultados. Entonces, este es un sentido de alta demanda de compromiso en el tiempo, de responsabilidad. Hacerte una apreciación. Nosotros periodistas dicen que somos muy vagos porque nos ven por muchos lados con mucho tiempo esperando gente o platicando con gente. La verdad es que ese es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Investigar, platicar, conocer. Pero yo nunca te he visto en muchos comederos políticos. Nunca te vi. Sí, vi a muchos funcionarios, muy altos funcionarios, ¿verdad? Que salían a las 12 corriendo para irse a trabajar, o porque los había llamado el señor gobernador, y a las 2 de la tarde estar de regreso en la botana y en las copas con sus cuates. Para ti nunca te vi. No, Sócrates, definitivamente no. Yo me sustraje con un sacrificio de mi vida familiar, social, personal, porque cuando se involucra en esta tarea hay que hacerla de tiempo más que completo, de doble tiempo completo, te diría, y sin exagerar. No te pagan el doble. No te pagan el doble absolutamente, pero si uno está aquí por gusto y por decisión, no puede uno hacer las cosas a medias. Y 8 horas no son suficientes, ni 10 horas en el servicio público. 570 municipios es una complejidad enorme. Yo recuerdo que en alguna ocasión, recién llegado, inclusive a Oaxaca, ya habiendo recorrido el estado, platicando con el gobernador Eladio Ramírez López, él me decía, yo sí conozco Oaxaca. Yo estoy totalmente convencido que lo conoces. Nada más dime ahora si lo conoces también, dame los nombres de los 570 municipios. Casi me dice una grosería, ¿verdad? Pero es lógico, hay una gran complejidad. Oaxaca, muchas gentes en una forma irresponsable dicen que Oaxaca es como el quesillo, que los oaxaqueños son como el quesillo, que lo enredan todo. No, son diferentes cosas, son diferentes formas de ver el mundo, la vida, la complejidad de los problemas, las sociedades, los grupos étnicos de los cuales vienes, ¿no? Las diferentes regiones, la forma de ver. Este gran mundo oaxaqueño, este mundo de luz, de color, de alegría, de tristezas, de tragedias, ¿cómo lo ve Alfonso Gómez Sandoval? Lo veo como un gran reto y lo veo como una gran oportunidad para servir. Es un mundo que no se conoce en pocos años, que no se conoce en meses, que no se conoce solo con recorridos de carretera o de tierra. Es un mundo en el que, como tú dices, la vida periodística, política, implica el conocimiento de las personas. Lo de menos es pisar el territorio, que lo hemos recorrido, por supuesto, más de 30 años en diversas actividades, sino ir conociendo a los actores, a la gente, porque la política está definida como la actividad humana para el servicio de sus congéneres. No es tanto tener un conocimiento folclórico de la realidad de Oaxaca. Hay que ver con claridad que hay decenas de conocimiento, de años, cientos de años de conocimiento acumulado, en lugar por lugar, región por región. Y ahí es donde se tiene que abrevar, que conocer, que confrontar, que argumentar para definir mejores posibilidades para el desarrollo futuro de las regiones de Oaxaca, que implica las posibilidades de crecimiento personal de sus habitantes. Entonces he tenido la gran fortuna, porque me he dedicado a esta tarea durante más de 30 años, de hablar con gente de todas las regiones de Oaxaca, tener amigos en prácticamente todos los lugares de Oaxaca, sino amigos cercanos, gente que me han conocido en el desempeño del servicio, gente que me ha permitido visitar escuelas, hospitales, comisariados, campos, montañas, costa de Oaxaca, y saber con claridad, sin las prisas, sin la lógica vertiginosa de la actividad política en la que se quiere solamente destacar, conocer su sentimiento, conocer su visión del mundo, pero además conocer los deseos de generar riqueza desde sus propios lugares, que en muchos casos es muy posible. Y respeto. Y respeto siempre. Entonces, Alfonso, tú tuviste a tu mando el YEPO. Y para mí los maestros
que ahora son apaleados y golpeados y perseguidos y evaluados bajo la presión policíaca, que me parece totalmente injusto, son el conducto del cambio social o son la transmisión de la cultura, del desarrollo, de los conocimientos, en fin. Este cambio ahora en el YEPO, ¿cómo lo viviste tú en tu momento al manejarlo y cómo lo ves ahora cuando ya te toca ver una reacción totalmente distinta de lo que está sucediendo? Bueno, esa es una experiencia absoluta y profunda que tengo yo. Yo fui director del YEPO del 93 al 97. Fui prácticamente segundo director del YEPO en esa gestión, que además tuve una duración larga en el proceso. Era la descentralización incipiente de los servicios públicos y de recursos. En esos años hablábamos de más o menos 50,000 trabajadores. Y se había generado un acuerdo político desde el gobierno federal, desde el centro de la Secretaría de Educación Pública con el gobierno del Estado para descentralizar los servicios de educación, que todos sabemos a qué nos llevó. En esos años, sin duda, tuve la ocasión de tratar con distinguidísimos y muy respetables maestras y maestros, gente profesional que ama profundamente a Oaxaca. Muchos de ellos han servido y siguen sirviendo en la estructura educativa del YEPO de Oaxaca, del sector educativo. Pero después vimos todos los oaxaqueños, fuimos testigos de en qué devino el sentido de generar la deformación del gobierno político. Ver claramente un gravísimo desorden administrativo que complicó al extremo el manejo de la política educativa de Oaxaca. Cuando se generó esta simbiosis entre gremio, entre sindicato y autoridad, y es lo mismo, se fue afectando a los propios profesores y al conjunto de la educación en Oaxaca. Yo tengo muchos cientos de amigos dentro del magisterio, maestras y maestros muy reconocidos, muy destacados. Yo creo que los tiempos actuales, esta reforma educativa planteada en el 2012-2013, abre una gran oportunidad para Oaxaca, siempre y cuando sigamos manejando con un clarísimo sentido de respeto y de diálogo con el magisterio. Porque tú lo comentaste en la introducción, en este cuestionamiento. Los maestros sin duda son el motor del cambio de Oaxaca. Vamos a dejar en este motor del cambio de Oaxaca, como son nuestros maestros, nuestros queridos, admirados y respetados maestros, y regresamos porque el tiempo, ya sabes que estos son terribles y nos cortan siempre.